Esto es un ciclotrón, exactamente, o cámara orgónica y ciclotrón a la vez, en el templo de Edfu, que es el templo de Horus. Y resulta que esto tiene en el costado no he podido acceder a sacar fotos propias, porque no he querido poner fotos de otras porque tienen su copyright y tal. Pero aquí en los costados hay una serie de jeroglíficos que dicen que quien entre ahí puede hacer soñar a sus enemigos lo que quiera, es decir, puede producir pesadillas, puede enfermar a sus enemigos, un poder tremendo. Pero también advierte las consecuencias que tienen para el operador. Y los que hemos trabajado en psicotrónica sabemos perfectamente lo que se produce. Se produce el factor de empatía irreversible. Es decir, que cuando conectas telepáticamente, aunque sea con un medio artificial como esto, como los que usamos nosotros, luego cuesta una barbaridad desengancharse de la otra persona, de modo que el mal que hagas mentalmente a otro te va a volver inmediatamente, porque hay un enlace telepático. No es lo mismo que simplemente desear, que ya genera lo suficiente como para que tarde o temprano lo que siembras en otro lo vas a cosechar tú, ley de causa y efecto, pero que puede pasar muchos años o encarnaciones. Cuando haces algo así con esto, no pasa mucho tiempo, más bien es inmediato. Es decir, puedes volver loco a alguien, pero ya tienes que tener un fundamento muy claro de lo que te va a ocurrir y ver si realmente vale la pena ello. Pero si Sorgón te vives ahí, sería sanador totalmente. Sí, que se puede, también puedes utilizarlo para sanar. Bueno, las pirámides. Atribuida, por ejemplo, esta a Menkaura. Los nombres Keops, Kefren y Miserinos, no sé de dónde los han sacado. La verdad es que no he podido averiguar a quién se le ocurrió darle esa forma a los nombres, porque eran Jufu, Menkaur y Jafra. No Kefren, Jafra. Son palabras completamente distintas. Bueno, tampoco pertenecieron a esos faraones. Bueno, con esto pasa como con el dios Viracocha, ¿no? Inca Viracocha. Un inglés que escribió para otra fonética, porque en realidad los collas o los aymaras no hablan del dios Viracocha, hablan del Inga Virgocho. Suena distinto, ¿no? Sí. Bueno, estas pirámides tienen una serie de galerías que no tienen ninguna explicación como cámaras mortuorias en las cuales, para empezar, lo que hay dentro tuvo que ser colocado antes de construir el resto. Y en algunas, las cavidades que hay donde supuestamente hubo alguna vez un sarcófago, pues no tienen razón de ser porque ningún sarcófago cabría por estos pequeños túneles. Y además en algunos hay que ir prácticamente arrastrándose. Es decir, vaya broma que le hacen a los deudos del muerto, pasar por un sitio imposible junto con el sarcófago, ¿no? Es decir, ya se pueden imaginar que en un juego de esos de las plazas de los niños, ¿no es cierto?, donde los niños se meten por aquí y por allá, decimos que eso tenía un sentido fúnebre y había que pasar el féretro para ahí. Bueno, cuando vemos el complejo de Djoser, es realmente impresionante, aunque en la foto no dice nada. Cuando tú estás aquí, que eres una sombrita de esto que hay por ahí, pequeñito ahí al lado, semejantes moles, y resulta que nos damos cuenta que esto es el esqueleto de lo que había. Fíjense el revestimiento original. Vamos al anterior. Este revestimiento era el original. Fíjense la distancia que hay. O sea, lo que estamos viendo dentro, aquí, esto era un pasillo interior ya de la pirámide que recorría parte del interior, muy cercano a la pared externa. Pero lo que estamos viendo es la masa que había dentro. Pero lo que hay debajo es más impresionante todavía. Aquí tenemos una gran cantidad de salas que no te dejan acceder. Yo estuve a punto de colarme, pero
cuando se habían ido todos y yo no veía a nadie en el horizonte, justo que me voy metiendo aparece un policía arriba de un camello. No. Bueno. Ahora está todo abierto, ¿no? No, está todo cerrado y está cerrado con candado a la puerta abajo y hay rejas por todos lados y no te puedes meter. Pero en ese momento no había... Estaba la reja, pero vi que no había candado. Es decir, se ve que había habido personal... Sí, pero a lo mejor si te quedas encerrado ahí, ¿eh? Pero bueno, yo me quería meter, pero no me dejaron. Me he metido en otro sitio igual. Pero bueno, no me he podido meter aquí tampoco porque estaba cerrado. La última vez que fuimos... pues estaba con candado, me metí un poquito pero estaba con candado. Estaba cerrado todo el borde en realidad, nos metimos bastante, pero... Bueno, hay 11 pozos de 20 y tantos metros de profundidad y otros 20 y tantos metros en horizontal. Es decir, caen a pique, aquí lo veremos más exacto, no aquí. Esto es el entramado subterráneo, esto es una tolva de 36 metros de altura y unos 8 metros de lado, que nadie sabe explicar. Necesitaban hacer esto para que salga el alma del faraón, te diría un arqueólogo. Bueno, pero ahí echarían a los muertos, ¿no? ¿Eh? Echarían a los muertos por ahí. Sí, Con la tolva. claro. Esto es un almacén táctico. Cualquier arquitecto que conozca estas cuestiones dice, esto es un almacén táctico, no puede ser otra cosa. Y estos pozos igual, no se tocan entre sí, pero fíjense, un pique hacia abajo y otros 20 y tantos metros en horizontal. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo? Evidentemente todo esto es parte de un aparato Un complejo. con unas funciones que no tienen nada que ver con meter cadáveres. No, pero si sabes lo Ni que hacer es. ceremonias Pero si sabes qué tipo de fúnebres. almacén sería ese, ¿para qué no? No sabemos. No sabemos porque no sabemos el tipo de energía que manejarían. Pero resulta que todo Sócer está rodeado, aquí es una reconstitución, ¿no es cierto?, por unas paredes que son en realidad paredes de dispersión de calor. Cuando mira esto, un ingeniero de los que se dedican a hacer plantas termoeléctricas, estos generadores termonucleares y tal, tienen que hacer unos muros que al mismo tiempo que contienen el problema, en caso de un accidente, disipan rápidamente el calor. Como un radiador. Como un radiador, exactamente. Fíjense que estas columnas son, todas estas partes son convexas, y estas son cóncavas. Y hacer esto artesanalmente es prácticamente imposible, es decir, hay que utilizar un conocimiento de la geometría y tal, pero para hacer una enorme cantidad, es decir, hubo una industria para hacer esto. Esto no es que pusieron a 4 o 5 brutos con buenas manos a labrar unas piedrecitas. Pues estos eran auténticos cromañones, son neandertales. Los neandertales le hacían los planos y los cromañones le hacían la parte práctica. Pues claro. A ver, aquí vemos un complejo fúnebre, vamos a ver un complejo industrial. Sí. Porque todo esto de Sócer, inclusive saben muy bien los arqueólogos y por eso lo han hecho así, estaba cubierto. Aquí el futuro templo del dios Atom. Sí. La central nuclear de Chernobyl antes de explotar. Estos son baterías. Bastaba echarles zumo de limón o cualquier cítrico para tener una pila funcional. Que tenían móvil.